vamos a terminar hoy el tema de los costos y vamos a empezar el tema del equilibrio, de la maximización del productor. Entonces, en el tema de costos, si continuamos con el largo plazo, nosotros podemos plantear ¿verdad? Que tenemos dos factores. Habíamos dicho que los factores eran X1 y X2 y estos se contratan. El supuesto que vamos a manejar es que se contratan en mercados perfectamente competitivos. Eso lo que significa es que el contratante, la empresa, no tiene incidencia sobre el precio. O sea, eso implica que si este es el factor X1 y este es el precio, el W1, que es el precio del factor 1, en un mercado perfectamente competitivo, desde la óptica del contratante, ¿verdad? Desde la óptica del contratante, o sea, de la empresa, él va a ver que puede contratar lo que quiera a ese precio. La empresa puede contratar lo que quiera a ese precio, o sea, W1 está dado. Está dado. Igualmente para W2. Si tenemos el factor 2, W2 está dado para la empresa. Entonces ese supuesto nos ayuda a que W1 y W2 son dos parámetros. Entonces no tenemos que ver cómo se determinan. Esta es la oferta del factor, ¿verdad? Esta sería la oferta de los factores. W1, W2 son fijos. O sea, son constantes. Son constantes. Entonces, nuestra función de costo, el costo total lo podemos expresar como W1 por X1 más W2 por X2, donde este X1 y este X2 son las demandas por los factores. Son las demandas por factores que minimiza el costo para la empresa. Que minimizan los costos. O sea, va a haber, estamos diciendo que hay una demanda del factor que minimiza los costos. O sea, que nuestra demanda del factor X1 es una función, una función que depende del precio del factor 1, del precio del factor 2 y del nivel de producción.
sea, lo que yo demando del factor depende del nivel que vaya a producir y de lo que me cuesten los factores. Y lo mismo con la demanda del factor 2, que va a ser igual. Estas son demandas a largo plazo. Ahora estamos hablando de largo plazo, donde los dos factores son variables. Entonces, en el largo plazo, nosotros tenemos que ese costo, el costo de producir Y es el mínimo. El costo de producir Y es el mínimo de X1, X2 sobre X1, X2 de W1 por X1 más W sub 2 por X2 sujeto a la función de costos es el mínimo de ese gasto, ¿verdad? Sujeto a que la producción F de X1, X2 sea igual a un monto Y, sujeto a la función de producción. Ok, entonces, ¿qué es esa minimización del costo? ¿Cómo hacemos minimización? La minimización del costo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a tener vamos a definir la isocostos como análogo a la restricción presupuestaria que teníamos en la teoría del consumidor. La isocostos entonces partiría de que la función de costos es igual a W1 por X1 más W2 por X2. Y entonces la función de isocostos significa todas aquellas combinaciones de factores, isocostos es igual costo. ¿Verdad? Entonces serían todas las combinaciones de X1 y X2 que me den el mismo costo. Si la queremos representar con los factores en los ejes, con los factores en los ejes, entonces vamos a despejar X sub 2. Y X sub 2 va a ser igual al costo que tengamos menos el gasto en el factor 1 entre el precio del factor 2. El precio del factor 2. Entonces, la isocostos tiene una intersección en el eje Y, ¿verdad? Y luego decrece. Entonces, aquí el punto es el costo total que voy a gastar para producir, y aquí me da el costo entre el precio y el factor 1. Eso lo que me da es para un nivel dado de costos, C barra, cuáles son las combinaciones de X1 y X2 que me permiten no salirme de ese costo, de ese costo. Ok, la pendiente de la isocostos como ustedes saben, es cómo cambia X2 cuando cambia X1, ¿verdad? Que sería menos W1 entre W2. O sea, la pendiente de los isocostos son los precios relativos de los factores. Aquí voy a poner derivada parcial, que es lo que hemos estado utilizando. Entonces, ¿qué sería la minimización del costo? Dijimos que vamos a minimizar un costo. Para minimizar el costo tengo que tener un dado
dado Y igual a F de X1, X2. O sea que dado un nivel de producción. Entonces, entonces vamos a hacer entonces vamos a minimizar ese costo en función utilizando como restricción la función de producción. Entonces vamos a plantear un lagrangiano que va a ser igual a W1 X1 más W2 X2. Esa es la función que voy a minimizar, ¿verdad? Voy a minimizar es el costo eligiendo los insumos. Bueno. Más un lambda por un Y sub 0, que es el que voy a mantener fijo. El nivel de producción que quiero alcanzar. Este es el objetivo de producción. Entonces, ¿cuál es la combinación de factores? Este problema es, ¿cuál es la combinación de factores que me permiten minimizar el costo para alcanzar Y sub 0? La producción, el nivel de producción Y sub 0. Entonces, vamos a derivar el lagrangiano respecto al factor 1. Entonces, me va a quedar W1 menos lambda por la derivada de F respecto a X1 igual a 0. Vamos a derivar el lagrangiano respecto a X2 y esto me va a dar igual a W sub 2 menos lambda por la derivada de F respecto a X2 y esto va a ser igual a 0. Y después vamos a derivar el lagrangiano respecto al lambda y entonces me va a quedar Y0 menos F de X1, X2 igual a 0. Entonces, D1 voy a tener que W1 es igual a lambda por la derivada de F de X1, X2 respecto a X1. Ustedes saben, ¿verdad? Que es el producto marginal de X1. Y D2 me va a dar que el salario 2 es igual a lambda por el producto marginal de X2. Entonces vamos a igualar los lambdas, ¿verdad? Entonces vamos a tener un lambda que es igual a W1 entre el producto marginal 1 de X1. Profe, disculpe, ¿usted podría pasar la página anterior? Un momentito. Gracias, profe. Con gusto. Y el lambda también es igual a W sub 2 entre el producto marginal de X2. Entonces, ¿esto qué implica? Eso implica que el producto marginal de X1 entre el producto marginal de X2 es igual a W sub 1 entre W sub 2. Y esta es una condición muy, muy importante, porque esta condición nos dice que eso implica que la relación marginal de sustitución de X1 por X2 es igual a la relación de precios.
Y esto dijimos que esto es la pendiente de la isocostos. ¿Verdad? Además, bueno, recordar que la relación marginal de sustitución era igual a la razón de los productos marginales, al producto marginal del factor 1 entre el producto marginal del factor 2. Ok, entonces la condición de optimización, entonces la elección óptima de los insumos, X1 óptimo, X2 óptimo, ¿verdad? Que minimiza el costo, total, debe cumplir dos cosas. Por un lado, que la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocostos. O sea, relación marginal de sustitución igual a la relación de precios. ¿Verdad? Y lo segundo que tiene que satisfacer es que se gaste todo el presupuesto, que se gaste todo el costo. Entonces, que el costo sea igual, la producción. La otra condición es que Y sub 0 sea igual a F de X1, X2. Y gráficamente, esta es la elección de insumos en el largo plazo, ¿verdad? Gráficamente, lo que tenemos es un nivel Y sub 0 que tenemos, que este es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la elección de insumos de mínimo costo? ¿Cuál es la elección de insumos de mínimo costo? Entonces, ¿cómo ven este nivel de costos? En este gráfico tenemos las combinaciones de factores X1 y X2, ¿verdad? ¿Qué pasa con el costo C sub 0? Con el costo C sub 0, ¿puedo producir Y sub 0? No. No puedo, ¿verdad? No me alcanza. Entonces, si yo tengo como objetivo Y sub 0, tengo que gastar más. Entonces, dado los precios de los factores, entonces voy a dibujar paralelas. Esa paralela, ¿cómo la ven? Esta va a ser C sub 2, W2 y C sub 2, W1. Con esta función de costos sí puedo producir Y0, ¿verdad? Porque puedo producir aquí Y sub 0 o puedo producir aquí Y sub 0. Pero la pregunta es si esa es la combinación de mínimo costo. Si esa es la combinación de mínimo costo para producir Y sub 0. Y ustedes me podrán decir que si me muevo para acá, puedo ir bajando el costo, ¿verdad? Para reducir el costo. Me puedo mover hacia atrás de esa línea que grafiqué. Entonces, ustedes van a encontrar que el mínimo costo sería donde se da la tangencia.
Entonces acá, este es el nivel de X1 óptimo y este es el nivel de X2 óptimo. ¿Ok? Gráficamente y algebraicamente. Entonces, en este óptimo ocurre que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Es análogo a la teoría del consumidor, donde teníamos la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Ahora tenemos la función de costos, que es el costo mínimo de producir, de contratar factores, con la función de producción, con la isocuanta. Entonces, esta es la elección de factores en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, en el largo plazo yo puedo escoger X2 y X1 de tal manera que produzco un nivel objetivo al mínimo costo. Ahora, ¿qué pasa en el corto plazo? Digamos, para usar este mismo gráfico. ¿Qué pasaría en el corto plazo? Digamos, supuesto, si hiciéramos un supuesto de corto plazo con un nivel X2 fijo, con un nivel X2 fijo. Entonces veamos cómo se afectaría el gráfico. ¿Qué pasa si mi nivel de X2 si mi nivel de X2 que tengo es este y lo tengo fijo en el corto plazo? En el corto plazo no me puedo mover a X2 asterisco, ¿verdad? No puede tener X2 asterisco. Entonces usa el X2 barra. En el corto plazo, el capital que tenemos o el factor 2 que tenemos no lo podemos modificar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que usar el nivel que tenemos. Entonces, si usamos el nivel que tenemos, esto va a ser en el corto plazo. Tenemos que ubicarnos ahí y vamos a utilizar menos del factor 1, ¿verdad? Vamos a utilizar menos del factor 1 y más del factor 2. Y eso es lo mejor que puedo hacer. Ese sería mi equilibrio de corto plazo, sería ese nivel de X2 con ese nivel de X1 implicaría una función de isocostos más a la derecha. O sea, implicaría una isocostos que iría por aquí. En el corto plazo, entonces, se produce Y0 a mayor costo. ¿Verdad? Vean la isocosto verde que pasé. Está por encima de la roja, ¿verdad? Entonces, se produce a mayor costo que en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, vamos a ponerle aquí que esta era C1 entre W2 y este C1 entre W1. La verde es más costo, significa mayor costo. Mayor costo para producir Y sub 0, ¿verdad? O sea, en el corto plazo
En el corto plazo, ¿se acuerdan que por eso la clase pasada dijimos que la producción, el costo era al menos tan grande como en el costo de largo plazo? El costo de corto suele ser mayor que en el costo de largo plazo, porque en el corto plazo yo no puedo minimizar el costo porque no puedo cambiar el factor fijo. Entonces, eso es importante. Es lo mejor que puedo hacer en el corto plazo, ¿verdad? Pero el costo de corto plazo es mayor que el costo de largo plazo, ¿verdad? Porque en el largo plazo sí puedo ajustar los factores fijos. No hay factores fijos. ¿Está clara esta parte? Sí, profe. Ok. O sea, eso es importante. En el corto plazo, no se pongan a sacar la relación marginal de sustitución igual a la relación de precios, porque eso solo lo podemos hacer cuando podemos decidir el nivel del factor fijo. Entonces, cuando tengo un problema de optimización en el corto plazo, yo tengo que trabajar con el nivel de factor fijo que tengo. Y eso implica que no puedo usar cálculo. Voy a usar sustituciones, sí, voy a sustituir en la función de producción y en la función de costos voy a sustituir el factor fijo que tengo, la cantidad de X2. Entonces el problema se resuelve con sustituciones, no se resuelve con cálculo. Vean que ahí yo no estoy encontrando, no tengo que aplicar derivadas, nada más tengo que encontrar cuál es el nivel de costo que me permite, con ese capital que tengo, con ese X2 que tengo fijo, cuál es el nivel que me permite para producir ese nivel de producto. Entonces son solo sustituciones. Ahora veamos otra relación importante. Ya habíamos estudiado los rendimientos a escala, ¿verdad? Y también estudiamos el tema de economías de escala. No sé si ya, creo que no lo hemos visto, las economías de escala, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué son las economías de escala primero. Economías de escala, por supuesto que tienen que ver con la función de costos. Tienen que ver con la función de costo medio o costo promedio. Cuando decimos que las economías de escala son crecientes, economías de escala crecientes, también hay constantes y cuando hay economías de escala decrecientes. Cuando las economías de escala son crecientes, significa que el costo promedio o el costo medio, la economía es creciente, el costo medio decrece. Economía constante, el costo medio no cambia. Y cuando las economías de escala son decrecientes o hay deseconomías, el costo medio crece. Esto es un concepto de largo plazo, ¿verdad? Es un concepto de largo plazo y además es la pregunta que hace es
¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el costo total? Cuando cambia el nivel de Y, el nivel de producción. Este es el costo medio de largo plazo, ¿verdad? Que dijimos que era la envolvente de los costos medios de corto plazo. Este es el nivel de producción y aquí lo que tenemos es el costo. Entonces, cuando el costo medio decrece, aquí decimos que hay economías crecientes o nada más economías, ¿verdad? Aquí son crecientes, aquí son constantes y aquí son decrecientes. Aquí se llaman deseconomías y aquí se llaman economías. Economías de escala, como el nombre lo dice, conforme voy aumentando la producción, tengo una economía en la escala. Entonces significa que el costo medio decrece. Como dice la palabra, economía por la escala. O sea, conforme aumento la escala, voy bajando el costo promedio. Y luego hay un momento en que no cambia ese costo promedio y después tengo deseconomías. Ya son niveles de producción muy altos que donde aumento la producción, el costo promedio me crece. Entonces, por ejemplo, si la función de costos depende del nivel de producción. Entonces, si yo hago un cambio, lambda en Y, en la producción, voy a obtener un efecto sobre el costo inicial. Entonces, ese es el costo inicial y este es el costo final. Entonces, si cuando yo cambio en una proporción lambda la producción, el costo inicial me aumenta más que en lambda, entonces alfa mayor a 1 implica una deseconomía, porque el costo me está aumentando más que lambda. Deseconomía de escala. Si el alfa es menor a 1, hay una economía de escala. Y si el alfa es 1, es una economía constante. Se le llama así, puede llamársele así, economía constante. O sea, no tengo economía ni deseconomía. Entonces, el concepto de economías de escala surge de ver qué pasa con los costos totales, cuando yo cambio el nivel de producción en una proporción. Si la proporción cambia en lambda, el producto, ¿qué pasa con el costo inicial? Si el costo aumenta más que el costo en lambda en Y, es una deseconomía. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el costo promedio, ¿verdad? El costo medio es el costo entre el nivel de producto, ¿verdad? Si el producto cambia en lambda, y el costo cambia en lambda a la alfa con alfa mayor a 1, quiere decir que el costo medio crece. Aquí voy a ponerlo aparte mejor.
Vamos a ver, efecto sobre el costo promedio. Entonces, tenemos que el cambio en Y estamos diciendo que es lambda, ¿verdad? Y el cambio en el costo estamos diciendo, en el costo total, estamos diciendo que es lambda a la alfa, ese es el cambio en el costo total. Entonces, yo tengo que el costo medio es igual al costo entre Y, ¿verdad? Si quiero ver cuánto cambia el costo medio, entonces si el costo en Y va a cambiar en lambda a la alfa C de y aquí abajo tengo un lambda Y, entonces este va a ser el costo medio prima. El costo medio prima es ese. El costo medio es C de Y entre Y. El costo inicial y el costo posterior. Entonces, con alfa mayor a 1, el costo medio crece. ¿Verdad? Lo que decíamos, deseconomías. Con alfa menor a 1, el costo medio decrece. Hay economías o economías crecientes. Y si alfa es 1, el costo medio no cambia. ¿Verdad? Se le puede llamar economías constantes. Entonces ahora vamos a ver la relación entre rendimientos a escala, que es un concepto que habíamos visto sobre cómo cambia la producción, el rendimiento, cómo cambia la producción cuando cambian los factores en la misma proporción. Rendimientos a escala y economías a escala. Entonces, estos rendimientos tienen que ver con la producción. ¿Verdad? Y estas economías tienen que ver con los costos. Entonces, ¿cuál es la relación de lo que pasa en la producción con lo que pasa en los costos? Entonces, digamos, en cuanto a rendimientos, vamos a ver aquí en cuanto a rendimientos, por ejemplo, si son constantes, los rendimientos constantes implican que yo hago un lambda x1, un lambda x2 y obtengo un lambda y. Esos son rendimientos constantes a escala, ¿verdad? Cambio x1 y x2 en la misma proporción, siempre tiene que ser en la misma proporción, y el producto cambia en la misma proporción. ¿Qué pasa esto es lo que pasa cuando tengo rendimientos constantes, tengo un cambio en lambda y. El costo, en los costos, nosotros habíamos dicho que nuestra función de costos es el precio del factor 1 por la cantidad del factor 1 más el precio del factor 2 por la cantidad del factor 2. ¿Cómo cambian los costos cuando cambio los factores? Entonces, el costo va a ser igual a W1 por lambda x1 más W2 por lambda x2. Y esto es igual a lambda, por W1x1 más W2x2.
Esto es igual a lambda C. Entonces, la función de costos lineal que tenemos, la función de costos que tenemos es constante cuando, o sea, cambia en forma proporcional a los factores. Entonces, este C cambia en igual proporción a los factores, a cómo cambian los factores, al cambio en los factores. Y siempre va a ser así. Entonces, con rendimientos constantes tengo un cambio que va a ser lambda Y y otro cambio que va a ser lambda C. Eso implica que el costo medio es constante. Costo medio constante. Entonces, rendimientos constantes implican costo medio constante. Si tengo una función de producción de rendimientos constantes a escala, me va a dar economías a escala. Economías constantes. Entonces, rendimientos constantes implica economías constantes. Esa es una primera relación. Ahora, ¿qué pasa si tengo rendimientos crecientes? Si tengo rendimientos crecientes, significa que tengo lambda x1, lambda x2 y obtengo un lambda a la alfa Y con alfa mayor a 1. Tengo rendimientos crecientes, ¿verdad? Esos rendimientos crecientes, estos dos me van a cambiar el costo en lambda C, ¿verdad? Porque el costo es lo que hicimos atrás. El costo va a cambiar proporcionalmente cuando cambian proporcionalmente los dos factores. Entonces, rendimientos crecientes, esto implicaría, estas dos cosas implicarían que el costo cambia en lambda y el producto cambia con un alfa mayor a 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el costo medio decrece. O sea, tengo economías crecientes. Economías a escala o economías crecientes. Y con rendimientos decrecientes, entonces tengo lambda x1, lambda x2, implica un lambda a la alfa por y con ese alfa menor a 1, ¿verdad? Y el costo igual. El costo cambia en lambda C. Entonces eso implica, esto va a implicar que tengo un lambda C y abajo tengo un lambda a la alfa por y con un alfa menor a 1. Entonces quiere decir que ese costo medio es creciente. Costo medio crece, entonces una deseconomía a escala. Entonces, los rendimientos van a influir en las economías, o sea, los rendimientos, podemos decir que los rendimientos a escala implican las economías, el tipo de economías. Aquí es importante aclarar, ¿verdad? Pero economías no necesariamente implican rendimientos. O sea, ¿qué quiere decir eso?
que yo puedo observar unas economías crecientes, puedo observarla, pero eso no me puede hacer concluir que los rendimientos sean crecientes. No aplica en esa dirección, porque las economías se pueden obtener por otras vías que no sea por los rendimientos crecientes. Entonces, eso es importante. Sí va en la línea de lo que pasa en la producción se va a reflejar en los costos, ¿verdad? El tipo de rendimiento se va a reflejar en los costos. Pero lo que yo veo en los costos no me puede hacer concluir lo que esté pasando en la producción, porque pueden haber otros factores que afecten las economías. Hay una cosa que se llama elasticidad, que nos ayuda también, que se llama elasticidad producto al costo. Elasticidad producto-costo. Entonces, ¿qué es eso de elasticidad producto-costo? Esta elasticidad producto-costo es cómo cambia el costo cuando cambia Y por Y entre el costo. O sea, ¿cuál es la elasticidad del costo cuando cambia el nivel de producto? Y entonces, esto aquí es igual. ¿Cómo cambia el costo cuando cambia Y por Y entre el costo? Entonces, vean que aquí lo que tengo es el costo marginal que es el primer elemento, entre el costo medio. Entonces, esa elasticidad es el costo marginal entre el costo medio. Si el costo marginal en relación al costo medio, este puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Y aquí nos vamos a recordar de la relación entre el costo medio y el costo marginal. Entonces, cuando el costo marginal es mayor, al costo medio me va a dar mayor a 1, ¿verdad? La elasticidad es mayor a 1. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando tenemos, ¿qué tipo de economías tenemos? Cuando el costo marginal es mayor al costo medio. ¿Qué tipo de economías tenemos? Díganme ustedes. Deseconomías. Exacto, deseconomías. ¿Y qué tipo de economías tenemos cuando el costo marginal es menor al costo medio? Economías. Exacto, economías. Y cuando es 1, le llamamos economías constantes. Entonces aquí tenemos las economías y aquí las economías y deseconomías. Ok, esa elasticidad, de nuevo, es la reacción que tiene el costo cuando cambia el producto. ¿Cuál es esa variación porcentual entre el costo y el producto? Cuando el producto cambia, ¿cómo cambia el costo? Lo que vimos es que el lambda, cuando cambia el costo, cuando cambian los factores, el costo es constante, cambia en la misma proporción cuando cambian los factores. Pero cuando cambia el producto, vean que cuando cambia el producto podemos tener
mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Esa elasticidad tiene los 3 posibles resultados cuando cambia el producto. Entonces, una vez vista toda la teoría de la producción y toda la teoría de los costos, ahora vamos a ver entonces en la tesis 7. En la tesis 7 vamos a empezar con el tema cómo es que la empresa, en esta tesis se ve la maximización de la ganancia, cómo las empresas maximizan su ganancia, que es análogo a la minimización del costo. Son dos caras de la misma moneda. Vamos a ver que maximización de la ganancia implica que tengo que minimizar el costo, ¿verdad? Y cuando minimizo el costo, entonces estoy maximizando la ganancia. Son dos caras de la misma moneda. Y vamos a ver oferta de la empresa. Entonces, ¿cómo se deriva, de dónde sale la oferta de la empresa que habíamos visto? Bueno, que hemos estado viendo en realidad, la oferta del mercado. Para ver la oferta del mercado, de dónde sale, hay que ver primero de dónde sale la oferta de la empresa. Entonces, del proceso de maximización de ganancia y de minimización de costos, surge o se deriva la oferta que hace la empresa en el mercado. Empecemos con el capítulo 20 del variance, en el que muestra lo primero, que es maximización de la ganancia o beneficio. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo es que la empresa elige la cantidad que produce. O sea, elegir Y. ¿Cómo elige la empresa la cantidad que produce y el modo en que la produce y cómo, ¿verdad? Elegir Y, ¿verdad? Y cómo producirla. Es decir, qué combinación de factores. Eso es lo que trata este problema que tiene la empresa. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Que la empresa elige el plan de producción que maximiza sus beneficios. Entonces, se supone que la empresa elige el Y que maximiza el beneficio. Entonces, bueno, primero definamos beneficios. Beneficios, ¿verdad? Ganancias. Los beneficios o las ganancias. Entonces resulta que los beneficios o las ganancias, vamos a decir que son ingresos menos costos. Ingresos menos costos. Vamos a plantear entonces que el beneficio lo vamos a denotar con un pi. Entonces el beneficio va a ser igual al ingreso total menos el costo total de la empresa. Ingreso total menos, si quieren me le ponen aquí T. Ingreso total menos costo total de la empresa. Y entonces, bueno, ustedes saben que en los costos de las empresas, en términos económicos, el costo económico incluye costos de oportunidad. De cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, tiene que incluirse por fuerza cuál sería
la renuncia, digamos, del empresario por trabajar en esa empresa y no dedicarse a otra actividad. Entonces, tenemos que conocer cuánto es lo que ese factor hubiera tenido de rendimiento en otra actividad. Y no solo se aplica para el empresario, sino también para el empresario que usa su capital, cuál sería la rentabilidad alternativa que hubiera tenido ese capital. Como no existen o casi no es común un mercado de alquileres del capital donde uno diga, bueno, esta máquina si no la uso en mi empresa la puedo alquilar y lo que me paguen por alquiler va a ser el costo alternativo de utilizar esa máquina. Como no existe eso, entonces se utiliza para el caso del capital los intereses que hubiera ganado el empresario de tener ese dinero en el banco, ¿verdad? Igual para la tierra. Para todos los recursos hay que incluir los costos de oportunidad de cada uno de los factores, porque eso es un concepto de costo económico, ¿verdad? A diferencia de los costos contables, donde solo se incluyen los costos en que se incurrieron en términos de desembolsos de dinero y que son costos históricos. Entonces hay que incluir los costos de una persona en su propia empresa, ¿verdad? Lo que recibiría de salario o de ingreso si vendiera su trabajo en el mercado, o el alquiler de la tierra del agricultor si éste la alquilara. En economía, como estamos diciendo que vamos a incluir y considerar los costos económicos en economía, se refiere a lo que costaría si se comprara el factor hoy. ¿Cuánto costaría ese factor si se comprara hoy? Ok, entonces hagamos maximización del beneficio en el corto plazo. Entonces si es corto plazo, vamos a decir que sea F, la función de producción, X1, X2, ¿verdad? Esa es la función de producción. Sea esta la función de producción. El problema que tiene la empresa es el problema de la empresa sería maximizar el beneficio, ¿verdad? Donde el beneficio dijimos que era ingreso total menos costo total. El ingreso total va a ser el precio del bien, que ese no lo hemos mencionado hasta ahora. Hasta ahora aparece el protagonista del precio del bien que voy a vender. El precio del bien por la cantidad que vendo, por Y, pero Y es F de X1, X2. Esto es Y. Entonces, surge que voy a maximizar P por F con X2 fijo porque estamos en el corto plazo. Entonces vamos a maximizar P por F de X1 a X2. Como X2 es fijo, solo tengo que escoger X1. Entonces voy a maximizar sobre X1. Menos W sub 1 por X1 menos W sub 2 por X2 barra. W1 y W2 son precios de los factores, ¿verdad? Entonces son constantes. W1 y W2 no son variables, son constantes y X2 es constante. Entonces, las constantes son W1, W2 y X2. Entonces vamos a maximizar eso sobre X1. Entonces me va a dar la derivada del beneficio respecto a X1.
Y la derivada del beneficio respecto a X1 es igual al precio del bien, que es una constante. Aquí me faltó el precio del bien. Precio del bien P. Precio del bien P. Ok, entonces va a ser el precio por la derivada de F respecto a X1 menos W sub 1. Menos W sub 1 igual a 0. Vean que solo tengo que derivar respecto a X1 porque es el nivel, es mi única variable. Mi única variable es X1. X1 única variable, entonces solamente derivo respecto a X1. Esto me da la elección óptima de los factores que maximiza el beneficio. Entonces aquí tengo el precio por el producto marginal de X1 igual al salario, igual al precio del factor 1. Entonces, esta es la demanda del factor 1. Demanda del factor 1 que maximiza el beneficio en el corto plazo. Es el nivel de X1 que me maximiza el beneficio. Entonces, este es un primer resultado importante. Este precio por el producto marginal del factor 1 se le llama valor, el valor que tiene, se le llama así, valor del producto marginal. ¿Por qué valor? Porque vean que lo estoy multiplicando por el precio. Aquí lo que tengo es cómo me cambió la producción cuando cambié X1. Entonces, por ejemplo, si yo aumenté la contratación de trabajadores de 9 a 10 trabajadores, o sea, aumenté en un trabajador más. Ese trabajador más me aportó 10 a la producción. Este elemento podría ser 10 unidades físicas. 10 unidades físicas. Aumenté un trabajador y me aportó 10 unidades de producción marginalmente. Entonces, esas 10 unidades tienen un valor en el mercado, tienen un precio de mercado. Si la empresa está en un mercado perfectamente competitivo, ella toma ese precio como dado, ¿verdad? Y no lo puede alterar. Entonces, el valor de su producto marginal sería el precio por eso. Entonces, si cada unidad se vende en 10 colones, esto me daría 100 colones. 10 por 10, 100 colones. Entonces, el valor del producto marginal está expresado en unidades monetarias, ¿verdad? Esto está expresado en unidades monetarias. Entonces, el valor del producto marginal de X1 le podemos llamar valor del producto marginal de X1. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que la demanda del factor o la demanda de X1, es el valor del producto marginal de X1 igualado al precio del factor. Al precio del factor X1. O sea, valor del producto marginal del factor X1 igual al precio del factor. Esa demanda del factor, después hay un capítulo completo del curso donde se ve la demanda del factor. Entonces, esa demanda del factor, más o menos bueno, demanda X1, esa es la demanda del factor por parte de la empresa. Entonces, aquí tendríamos el valor del producto marginal de X1, que dijimos que era el precio, una constante, por el producto marginal de X1. Entonces, esa es la demanda del factor.
Esa es la demanda del factor, el valor del producto marginal de X1. Y aquí voy a tener ese valor que está en unidades monetarias y aquí voy a tener la cantidad del factor 1. Entonces, ¿cuánto contrato? Depende del salario, ¿verdad? Si W1 es este, si este es el salario del mercado, porque la empresa no lo determina, entonces eso implica que va a contratar X1 asterisco. Entonces, W1 asterisco va a implicar que tomamos la decisión de contratar X1 asterisco. Esa es la demanda de X1, ¿verdad? Es el valor del producto marginal igualado al precio del factor X1. Ahí sale la demanda de X1, de esa igualdad. Y ese es X1 que maximiza el beneficio. Porque vean que lo obtuvimos de maximizar el beneficio. Ese es el X1 que maximiza el beneficio. Vean que si uno hace análisis de estática comparativa para ver cómo afecta la demanda del factor 1, entonces, digamos, por ejemplo, si aumenta el W1, se aumenta el salario. Si tenemos aquí un W1 prima y el precio del factor es más caro, entonces vamos a contratar menos. Vamos a contratar menos. Se disminuye la contratación, se aumenta el salario. ¿Cómo sería? Ahora veamos cómo sería la maximización del beneficio a largo plazo. Entonces, a largo plazo, los dos factores son variables, esa es la única diferencia. Entonces, el problema de la empresa es maximizar P por F de X1, X2 menos el costo. El costo es W1, X1 menos W2, X2. Entonces, ¿cuáles son las constantes? Las constantes son, ¿cuáles son las constantes en el largo plazo? P, W1 y W2. Exacto. Esas son las constantes y entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Se deriva respecto a X1. Entonces me queda P por la derivada de F respecto a X1 menos W1 igual a 0. Y el precio por la derivada de F X1, X2 respecto a X2 menos W2 es igual a 0. Entonces, son solo esas dos condiciones, ¿verdad? Porque aquí está mi función objetivo, es el beneficio sin ninguna restricción. Se maximiza el beneficio y no hay ninguna restricción. Porque ya es como que si la restricción estuviera incorporada con la función de costos. Yo quiero maximizar mis ingresos, pero dados mis costos, algo así. Entonces aquí no hay un lagrangiano y no hay porque no hay una restricción explícita. Esto aquí me va a aplicar lo que habíamos visto antes, precio por producto marginal de X1 igual a W1. Eso quiere decir que los factores se contratan en el nivel en que el valor del producto marginal es igual al precio del factor. Valor del producto marginal es igual al precio del factor.
Entonces los factores siempre se van a contratar donde el valor que aportó la última unidad sea igual a lo que cuesta esa unidad. No se van a contratar más porque el valor que generan ya es menor a lo que cuesta el factor. Entonces el factor se contrata hasta un nivel, se empieza a aumentar la contratación y se para en un nivel óptimo donde esa última unidad de factor agregó en valor igual a lo que cuesta, ¿verdad? Por eso en economía siempre oímos decir que los salarios dependen de la productividad. De aquí pueden ustedes ver la teoría que sustenta eso. Los salarios que les pagamos a los factores están asociados a su productividad. Esta es una medida de productividad, ¿verdad? Hay un elemento de productividad que es una cuestión técnica, eminentemente técnica, y hay otro elemento que es el del mercado, que es el precio. El precio es una variable de mercado. Entonces, entre mayor ese precio, y mayor el producto marginal, el valor del producto marginal. Entre menor ese precio, menor del valor del producto marginal. Entonces aquí nuestra condición es que el precio por el producto marginal del factor 1, que depende, evaluado en los óptimos, es igual a W1, y el precio por el producto marginal del factor 2, evaluado en los óptimos, aquí nosotros entonces hallaríamos la elección óptima de cada factor, elección óptima de cada factor en función de su precio. O sea, la curva de demanda del factor. De aquí surgen, como antes les había dicho, curvas de demanda de los factores. Y la demanda inversa sería poner primero el precio del factor. Entonces la demanda inversa es W1 igual al precio por el producto marginal del factor X1, evaluada en el óptimo. Ese es cuál debería ser el precio, del factor correspondiente a una determinada cantidad de producción. Entonces, gráficamente, esto que teníamos, digamos, para el factor 1, tengo aquí el valor del producto marginal, que es igual al precio por el producto marginal. Pero ese producto marginal de X1 está evaluado en el óptimo. Evaluado en el consumo óptimo. Entonces, esta es la demanda, curva inversa de la demanda del factor. Esta nos dice cuál debe ser el precio del factor 1 para que se demanden cada unidad de X. Perdón, aquí el óptimo es el X2 y X1 es variable, ¿verdad? X1 está expresado como una curva de demanda, o sea, con diferentes posibilidades de X1. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sería maximizar el beneficio con una función de producción que sea Cobb-Douglas?
Entonces vamos a poner esa función f de x1, x2 igual x1 a la a por x2 a la b. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de maximización del beneficio? Entonces, ¿cuál es el problema? Maximizar P por F de x1, x2, ¿verdad? Que es P por x1 a la a por x2 a la b. Menos W sub 1 por x1 menos W sub 2 por x2. Vean que aquí, como estoy usando la función de producción, que está en términos de los factores, tengo que usar la función de isocostos, la función de costo que es W1x1 menos W2 más W2x2. Entonces, esto tenemos que derivar respecto a x1, ¿verdad? Si derivamos respecto a x1, entonces vamos a obtener a por p por x1 a la a menos 1. P es una constante y x2 a la b es una constante mientras hago esa derivada, ¿verdad? Menos W sub 1 igual a 0. Si derivo respecto a x sub 2, entonces me va a quedar b por p por una constante que es x1 a la a, al igual que la p, por x2 a la b menos 1. Menos W sub 2 igual a 0. Entonces son dos condiciones de primer orden. Son dos condiciones de primer orden. Multipliqué, este va a ser 1 y este va a ser 2. Entonces aquí hay un truco que podemos multiplicar la 1 por x1. x1, multipliquemos la 1 por x1. Eso implica que vamos a tener todo multiplicado por x1. Entonces me va a quedar a por p por x1 a la a, ¿verdad? Porque multipliqué por x1. Entonces se me cancela el x1 a la menos 1. Por x1. Ok, entonces menos W sub 1 por x1 igual a 0. Ah, bueno, me faltó un elemento. Me faltó x2 a la b menos W1 por x1 igual a 0. Y la 2 la vamos a multiplicar por x sub 2. Entonces me va a quedar b por p x1 a la a por x2 a la b menos W sub 2 por x2 igual a 0. Entonces, vean que aquí este elemento es nuestro y. Ese es nuestro y. Entonces, aquí vamos a tener a por p por y igual a W1 x1. Eso implica que el x1 óptimo en una función de producción Cobb-Douglas, el factor x1 óptimo va a ser igual a A por el nivel de precios, por el nivel de producto que yo quiera hacer, entre el precio del factor 1. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra demanda del factor en función del precio del bien que va a producir ese factor, del nivel de producción que quiero y del precio de ese factor. Igual aquí x1, vean que no depende del precio del factor 2. Es una característica. Lo que yo demando del factor 1 no se ve afectado por el precio del factor 2. Y también voy a tener b por p por y, b por p por y igual, perdón,
perdón, esto está mal. Es esta parte la que es Y. B por P por Y igual a W2 X sub 2. Eso implica que el X sub 2 óptimo, el X sub 2 óptimo va a ser igual a B por P por Y entre W sub 2. Igual no depende del precio del factor 1. O sea, los factores son independientes entre sí. W sub 2 no afecta X1 y W sub 1 no afecta X sub 2, ¿verdad? O sea, los factores se puede decir que son independientes. O sea, no son ni complementarios ni sustitutos. Entonces ahora vamos a encuentre el Y óptimo. Si yo contrato esos factores en esas cantidades, ¿cuánto es mi producción óptima? Entonces mi producción óptima es igual, acuérdense que Y es igual a X1 a la A por X2 a la B. Vamos a usar esa condición. Entonces el X1 es A por P por Y entre W1 y eso tiene que ser elevado a la A por B por P por Y entre W sub 2 y eso tiene que estar elevado a la B. ¿Ok? Entonces, esta es mi función del Y óptimo, que es esa es la función de producción que le maximiza el beneficio, ¿verdad? Porque X1 y X2 le maximizan el beneficio. Entonces, esta es la producción de máximo beneficio. Esta producción de máximo beneficio, esto se puede acomodar sacando un Y. Vamos a sacar la Y para despejarla. Todavía no la hemos despejado. Entonces, el Y va a ser igual, bueno, va a quedar A por P entre W1 elevado a la A. Y aquí va a quedar B por P entre W sub 2 elevado a la B. Por el Y que saqué, el Y que saqué va a ser A más B. ¿Verdad? Entonces esto implica que el Y óptimo va a ser igual a A por P entre W sub 1 elevado a la A, pero cuando yo paso el Y A más B a dividir, paso el Y A más B a dividir aquí abajo, entonces me queda 1 menos A menos B. Entonces, a la hora de despejar el Y, tengo que elevarlo a 1 menos a 1 entre 1 menos A menos B. Y aquí me queda B por P entre W sub 2 a la B entre 1 menos A menos B. Esta sería, si nosotros hacemos eso con una función, digamos, específica, encontramos primero los consumos óptimos de los factores o el uso óptimo de los factores, que son estos, los usos óptimos de los factores, y los sustituyo en la función de producción. Entonces, esta me da la función de oferta de la empresa. ¿De qué depende? Vean que depende de los precios. La función de oferta de la empresa entonces depende del precio del bien que va a vender y de los precios de los factores que va a comprar. Entonces, función del precio del bien y de los factores, del precio de los factores que va a adquirir.
en este tipo de desarrollos, ustedes cuando tengan una función específica, ¿verdad? O bien en una genérica, utilicen bien, digamos, la lógica de lo que estamos haciendo. Si yo encuentro las demandas óptimas de los factores, entonces esa producción evaluada en esas demandas óptimas va a ser mi producción óptima. Entonces, ¿qué es mi producción óptima? Mi oferta de producto, ¿verdad? Lo que yo estoy dispuesto a producir en función de la elección de factores óptima que hice. ¿Cuál es el nivel específico de Y? Bueno, depende de cuáles sean los precios del bien y cuáles sean los costos de los factores, los precios de los factores. Entonces, esa es nuestra oferta que ya más o menos intuitivamente hemos conocido, que depende del precio del bien. Entonces, la oferta varía en forma positiva respecto al precio del bien y en forma inversa respecto al precio de los factores. Entonces, ustedes quieren hacer ustedes quieren hacer un gráfico, entonces haríamos aquí el precio del bien, aquí la cantidad ofrecida del bien. Entonces, esta sería la oferta del bien, oferta de la empresa. ¿Verdad? A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Esta oferta tiene un W1 y un W2 dados, ¿verdad? La oferta de la empresa puede aumentar si tenemos otros precios de los factores, ¿verdad? Ok, entonces ahora tenemos el capítulo 21 del Variant que toca el tema de, otra vez vamos a hablar de minimización de costos. Minimización de costos. Entonces, en el problema sería minimizar. Vamos a minimizar nosotros vamos a minimizar lo que habíamos visto ya antes, W1X1 más W2X2, sujeto a la función de producción. De aquí nosotros vamos a derivar, con ese problema se deriva la función de costos. Se deriva la función de costos C en función del precio del factor 1, precio del factor 2 y el nivel de producto. Esa es la función que voy a derivar con este proceso. De aquí nosotros vamos a obtener nuestros X1
Es que no sé si esto ya lo dije. Aquí en este proceso de minimización del costo sujeto a un nivel de producción, lo que vamos a encontrar es el nivel de X1 en función del precio del factor 1, precio del factor 2 y el nivel de Y. Y X2 también en función del precio del factor 1, precio del factor 2 y el nivel de Y. Aquí estamos hablando de esta minimización de costos, ¿verdad? Cuando teníamos un nivel de producción Y sub 0 y entonces encontrábamos el mínimo costo de producir ese es el problema que habíamos visto, donde tenemos C entre W2 y C entre W1, la cantidad del factor 1 y la cantidad del factor 2, y habíamos obtenido ese óptimo. Entonces, ese óptimo es la demanda. Ese óptimo es un punto específico. Es un punto específico cuando yo tengo el nivel de Y, ¿verdad? Cuando tengo el nivel de Y, ya sé cuál va a ser mi óptimo. Entonces, estas demandas se les llaman demandas condicionadas de los factores. ¿Por qué condicionadas? Porque dependen de lo que quiera producir uno. Dependen del nivel de Y que quiera producir. Ahora vamos a ver cómo sería la función de costos según tecnologías. Vamos a ver, función de costos de los tipos de tecnología que hayamos visto, de los tipos de tecnologías vistos. Proporciones fijas. En proporciones fijas, acordémonos que nuestra función de producción se expresa ¿verdad? Se expresa como el mínimo cantidad del factor del mínimo en esa proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro producto Y puede ser AX1, ¿verdad? O nuestro producto Y puede ser BX2. Entonces, ¿cuál es el costo mínimo de producción? La pregunta es, ¿cuál es el costo mínimo? ¿Cuál es el costo mínimo de producir cada nivel de Y? ¿Cuál es el costo mínimo de producir cada unidad de Y? Entonces, vamos a plantear, según el nivel de Y que yo quiera, yo voy a necesitar una cantidad de X1, ¿verdad? Y una cantidad de X2. Voy a ocupar una cantidad de X1 y una cantidad de X2. Para producir Y voy a ocupar AX1 y también BX2 porque son complementarios. X1 y X2 son complementarios. X1, X2 son complementarios. Eso implica que voy a utilizar de los dos. Voy a utilizar los dos, ambos.
Entonces, mi función de costos, en función de lo que me cuestan los factores y en función de lo que yo voy a producir, esa función de costos va a ser igual a W1 por X1 más W2 por X2. Pero, ¿cuánto es X1? X1 es Y entre A. ¿Cuánto de X1 voy a usar? Y entre A. Y entre la proporción que ocupo de X1. Más W sub 2 por Y entre B. Entonces, esto es igual. La función de costo sería igual a Y por W1 entre A más W2 entre B. Esa sería la función de costos en complementos perfectos. ¿Cómo lo ven? ¿Verdad? Entonces, si quiero producir un nivel de Y, voy a ocupar, para ese nivel de Y, voy a ocupar, contratar una cantidad de X1 igual a 1 entre A. Bueno, 1 entre A o Y entre A. Y eso por el salario me da el costo mínimo de producir Y. Ese es el costo mínimo de producir cada nivel de Y. Entonces, voy a parar acá para, por la hora y para no cansarlos más. Y seguimos entonces el martes.